Muy buenos días, queridos amigos. Inesperadamente me veo frente a ustedes hoy porque quizás se sientan un poco faltos de orientación en vista de los últimos sucesos ocurridos. Yo personalmente no puedo permitir que eso ocurra, así que me siento obligado a traer un poco de luz a los confundidos y a otros que por falta de experiencia pues se les hace difícil vislumbrar los posibles escenarios futuros en cuanto al caso Cuba. Entonces ahora aquí pues voy a meter mi cuchara. Y les voy a advertir también que de manera inusual no voy a ser muy breve, no sé por cuánto me extienda, pero la cantidad de asuntos y de detalles que quiero darle me parece que va a pasar de la media hora a la que ya les tengo acostumbrados. Así que no sé si pueda tratar de acortarlo lo más posible. Pero bueno, yo lo tengo acostumbrado a una media hora, un poco más. Vamos a ver si me puedo mantener ahí, pero quizá me pase un poquito. Bueno, vamos al grano. Hay que ir a cosas tan simples como aclarar conceptos hasta crear juicios justos de lo que último ha ocurrido, que aunque no es mucho, pues ha sido tremendamente importante. A diferencia de cualquier canal que exista, desde hace 2 años que yo me he dedicado con especialización al CPGA, que tiene muchos miembros, pero no hay nadie que los oriente muchas veces o que estén al tanto de la actualidad los que están dentro del mismo consejo. Pero bueno, esto se hace necesario porque no es fácil, hay que ser secretivo en algunas cosas y tiene que hacerse como casi todo lo que hacemos. Bueno, el frente nuestro más dedicado o más delicado, perdón, es el brazo armado, al que se tiene que proteger siempre por todas partes y al que ni siquiera Manuel o yo intervenimos directamente en los asuntos internos de ellos, ya que es un ente prácticamente independiente, pero que solo puede operar efectivamente como un brazo, una parte más del CPGA. Hay mucho cuidado y hasta dentro del brazo armado los grupos no tienen conexión entre ellos. Entonces no entrenan ni siquiera juntos, ni en el mismo lugar, ni se reúnen todos. Así que ni siquiera un jefe militar sabe de otros y así se mantiene una compartimentación muy adecuada o muy ordenada. Hay otra parte del CPGA que se mantiene al margen de momento porque realmente estamos enfocados en futuras acciones que necesitan tiempo, cuidado y preparación. A esos que no se desanimen porque contamos con ellos y necesitamos saber si la impaciencia o la frustración no les ganó. Nuestro tiempo, al estar Manuel y yo prácticamente solos con toda la carga, no alcanza o no alcanzamos para todo y ya veremos quién está preparando con el entusiasmo y la correcta mentalidad para ayudarnos en esta tarea. Estamos tratando de escoger gente para que nos colaboren un poquito. Yo personalmente invito a todo aquel que quiera formar parte de la cabeza del CPGA que se comunique conmigo, con Manuel y nos lo deje saber, que tenga disposición y un poquito de tiempo. Recuerden que el CPGA tiene varias cabezas o departamentos y quizá para usted haya un lugar adecuado. Yo les recuerdo que el CPGA tiene varios frentes, de nuevo repito, y usted puede ser quizá un miembro adecuado para una posición específica de importancia en el logro de la libertad de la isla. La situación de Cuba y los factores en los que se sustentaba la dictadura para malgobernarla se ha ido deteriorando año tras año. El deterioro se debe al resultado del mal manejo principalmente de la economía. Recuerden que la economía es la fuerza material que usa el hombre para mover la tierra. Sin economía no hay nada. Entonces la dictadura realmente al no poder levantar nunca en la economía pues sigue yendo en el camino al desastre y eso es lo que nos da la oportunidad a nosotros entonces de tener una manera de ver si nos podemos librar de ellos. El objetivo primero que tuvo la dictadura fue exportar el sistema para lograr una base internacional de apoyo y así desde sus comienzos pues se encaminó a crear conflictos armados por el mundo con el apoyo de la Unión Soviética primeramente. Sin concentrarse en cumplir las promesas que los llevó al poder, las promesas que le hicieron al pueblo cubano. Entonces así pues la isla se fue desgastando. Primero se arrasó con la democracia y la libertad para contrarrestar las fuerzas morales que se le oponían en ese momento. Y así se fue llevando a la esclavitud a los ciudadanos cubanos por parte de la familia Castro, que a su vez
fue erosionando la economía capitalista que había hecho florecer al país en los últimos 56 años. Recuerden que ellos llegaron en el 59 y yo sacando la cuenta del 1902 al 59 pues son unos 56 años. Eso pues llevándolo desde la independencia en 1902 a la Cuba que ocuparon ellos a finales de 1958. Hagan la comparación material y moral y comparen esos 56 años con los siguientes, es decir, desde 1959 a la fecha, o sea, los últimos 63 años y pico, casi cantidades parecidas de años. Pero miren como desde el 1902 hasta el año 58, Cuba fue floreciendo en todos los aspectos, no solo en la economía, sino en su cultura, en absolutamente todo el país progresó, la vida fue cambiando y la pobreza se fue disminuyendo poco a poco hasta el año 58. Entonces se creó un pico de crecimiento. Nosotros salimos desde un punto cualquiera en el 1902 y ascendimos muchísimo. Cuba llegó a ser uno de los países más destacados, no solo en las Américas, sino en el mundo. Sin embargo, miren ustedes, a partir de 1959, que hemos ido, pues primero descendiendo muy lentamente, porque la dictadura cubana se aprovechó de todos los medios que había dejado el sistema anterior y lo fueron aprovechando y viviendo de él, pero con el tiempo la caída ha ido en picada y en este momento estamos en la situación que estamos, un momento de crisis absoluta. Entonces, ya les digo, hagan la comparación no solo material, sino moral. Comparen esos 56 años con los siguientes desde el 59, o sea, los mismos 63 años y pico. Otro factor que logró el comunismo fue detener el crecimiento de la población. Eso es una cosa muy importante que nunca se discute, por lo menos yo nunca he oído a nadie tocando este tema. Pero un factor importante que quería el comunismo era detener el crecimiento poblacional, porque ellos sabían que no había avances en la economía, y si la población crecía sin crecer la economía, o más bien decreciendo la economía, se iba a llegar a un punto de crisis, que se ha llegado hoy. Entonces ellos trataron siempre de disminuir la población por diferentes maneras y así alargar el sistema. Yo digo que pues más o menos se llegó al pico de la población en Cuba, fue de acuerdo al censo que se hizo en el año 2000, ¿no? Que eran 11 millones. Pero eso es lo que tienen ahora más o menos, incluso después del 2000 la población no ha crecido, porque ahora pues salieron casi medio millón de cubanos, así que ese pequeño crecimiento que hubo del 2000 a la fecha se fue todo en un año o dos de escapes de gente saliendo del país. Compare usted esos mismos datos con un país tan parecido a Cuba como por ejemplo República Dominicana. Muchos hacemos esa muestra porque es una isla pequeña, tiene una población y una economía, pero se van a dar cuenta si los comparan que ellos han crecido, digo República Dominicana, sin límites ni control, quiero decir sin límites de control que estableció por ejemplo el comunismo en Cuba y ellos no tuvieron. Entonces, a pesar de ser un pequeño territorio comparado con Cuba, en el 59 tenía algo más de 3 millones. Es decir, que cuando Cuba tenía 6 millones y pico, casi 7 millones, en el año 58, ellos tenían 3, Cuba tenía mucho más del doble que ellos. República Dominicana, en ese periodo y hasta hoy, ha multiplicado por 4 su población. Si a Cuba no se le hubiera aplicado los controles que impusieron los castristas y hubiera seguido un curso normal, tal como hizo la República Dominicana, la mayoría de los países del mundo también lo hicieron, pues hubiera Cuba casi cuadruplicado su población. Entonces Cuba tuviera en este momento una población de 28 millones de habitantes si todo hubiera transcurrido con la normalidad que iba hasta el 58 o en la continuación que lo hizo, por ejemplo, también República Dominicana. Repito, en la actualidad se estima que Cuba tiene en realidad aproximadamente ahora unos 10 millones de habitantes. Así que ha crecido en unos 3 millones en los últimos 64 años. Miren bien eso, solamente 3 millones en los 64. Pero yo voy a hablarles un poquito más para que ustedes entiendan por qué es que ha crecido así y por qué ese control. Yo les voy a hacer una comparación más loca. Si República Dominicana hubiese tenido la misma población que tenía Cuba en el 59, ahora en vez de más de 10 millones y medio, República Dominicana tuviera 28 millones de habitantes en vez de los más de 10 que tiene. Entonces,
Este freno al crecimiento de la población lo logró la dictadura de Cuba creando en el 60, que fue lo primero que hicieron ellos, crearon en el año 60, sí, con la ley 757, el JUSEPLAN, no sé si ustedes se acuerdan, la Junta Central de Planificación, que era una poderosa junta y estaba dirigida directamente por el dictador Fidel Castro. Él era el presidente de la junta. Entonces, además de controlar la economía, la intención de la junta en aquella época era el crecimiento poblacional. Se crearon leyes modificando el rumbo del plan con la ley 931 del 1959, la ley 1186, la hicieron en el 66, y la ley, perdón que se me va, 1276, que se creó en el año 1974. Entonces, y otros cambios que hubo. En el 76 hubo cambios, en el 78, en el 84 y finalmente en el 86. Que eso mantuvo un firme control de la población hasta el fin de la JUSEPLAN, que fue en el año 94, que acabaron con la JUSEPLAN, y entonces ahí crearon el Ministerio de Economía y Planificación, que la dirige un Gil de apellido Gil. Y aquí les leo los fundamentos de ese último plan del 2019 para mostrarles cuán importante era para los dictadores el control poblacional. Se los voy a leer, perdonen un segundo. Plan de la Economía 2019. Crecer sin incrementar las deudas e invertir en el desarrollo. Para el próximo año, Cuba se propone respaldar una tasa de crecimiento mínima del 1.5%, ajustada a los propios recursos del país e invirtiendo en el desarrollo sin incrementar el endeudamiento. Premisas que permiten crear las bases para un ligero crecimiento en los próximos años. Bueno, pues por supuesto que ese plan del 2019 fracasó, como los de cada año, los de antes y los de después, pero nunca se perdió el propósito de mantener reducida la población para que el país fuera manejable. Y digo manejable porque una población mayor hubiera requerido muchísimos más recursos y ellos necesitaban los recursos para los planes que absolutamente nunca lograron tampoco, ni exportando revoluciones, ni colaborando con movimientos subversivos, fracasaron absolutamente en todo. Y también en el camino ese se hundió la economía de la isla de Cuba, se desgració la vida de los últimos 60 y pico años de todos los habitantes de Cuba, también se vieron afectados por esa política equivocada de los dictadores. El plan, y les voy a hablar en detalle y les digo, nunca han oído hablar de esto, ni nadie les ha hablado de esto, porque yo llevo años, estoy siempre en las fuentes y no he visto a nadie hablar de este asunto. Pero el plan de esa época fue reducir la población masculina encargada de la procreación. ¿Qué pasa? Recuerden que en la procreación está envuelto el hombre y la mujer. Entonces ellos decidieron o vieron que el factor más importante a atacar para evitar el crecimiento poblacional era los hombres. Porque, bueno, les voy a entrar en detalle así. Vamos a ver cómo se los pongo. A ver, una mujer puede procrear una vez al año. Una mujer sale embarazada y tiene que pasarse 9 meses de embarazo y después tiene el parto y los cuidados normales, y para que se embarace, pues muy rápido que lo haga, se tarda un año en volver a tener otra criatura. No es que lo hagan cada año, pero es un año de factor mínimo que una mujer puede colaborar para crear un ser humano. Pero con el hombre no pasa eso. El hombre puede fertilizar no solo cada día, cada momento de su vida. Entonces comenzaron primero los fusilamientos a los hombres y las largas sentencias de cárcel a la población masculina para separarlos de las mujeres. Es decir, si tú le metes a una persona a 30 años, pues ya esa persona es como si lo hubieras asesinado, ya no hacía falta fusilarlo. Se dieron cuenta que las largas sentencias eran tan efectivas o más. Claro que les costaba dinero, es lo que les pasa ahora. Ahora no tienen dinero para pagar las cárceles y tienen que soltarlos entonces, porque si pudieran, los fusilaban. Claro que el tiempo y el mundo en este momento no se los va a permitir. Pero bueno, primero fusilaron miles y miles y miles de hombres y después cogieron y metieron miles y miles de gente en las cárceles. Yo recuerdo que estando en El Príncipe, a finales de los 60, a principios de los 70, cuando salieron los presos de la de Pino, no recuerdo la fecha, fue por el 70 creo,
que yo me senté y empezamos a sacar cuenta. Y en Cuba había, por cada provincia había una cárcel, por ejemplo, Pinas del Río tenía el 5,5, en La Habana había más, por ejemplo, estaba claro, estaba el Príncipe, la Cabaña, pero Pinas del Río también tenía la prisión de mujeres de Guanajay, que después se volvió una prisión para todo el mundo. Por ejemplo, en Matanza estaba el Castillo San Severino, pero junto con esas cárceles habían unas granjas gigantes. Por ejemplo, Pinar del Río tenía el campo de concentración de Taco Taco. La Habana tenía Melena. Y así cada provincia tenía también un gigante campo de concentración. Es decir, que había una prisión y una por las 6 provincias de aquel momento. Pero además de eso, había infinidad de pequeñas granjas y campos en los que se mantenían presos de menor seguridad. Y hablo solamente de los presos políticos. Nosotros nos sentamos una vez en el Príncipe, donde había gente que venía de diferentes lugares, y a todos le empezamos a preguntar que cuántos presos hay aquí, que cuántos presos hay acá, y todo el mundo venía con ese dato, y empezamos a sumar los datos, y llegamos a contar casi 250.000 presos políticos en aquel momento. Ahora 1.000 no significa nada y no pueden con ellos. Cuando aquellos sí había recursos y mantenían esos presos, pero no solo mantener 250.000 presos políticos, tenían todos los presos comunes y tenían entonces toda la guarnición que cuidaba esos presos y dependía de ellos. Entonces eso fue una inversión grande de apartar hombres de la sociedad también para mantener el crecimiento de la población baja y poderse mantener en el poder, garantizando que una explosión de población no les trajera conflicto y en lo que era el control del poder. Entonces, después de eso, crearon el servicio militar obligatorio. Cogieron otra cantidad enorme de jóvenes y también los apartaron de la sociedad para que pasaran épocas sin poder procrear. Pues, así quedó. No, pero bueno, no solo el servicio militar obligatorio, había un ejército enorme que tenían ellos, grandísimo. La FARC creció enormemente. Y tenían también las milicias que sacaban a los hombres de sus casas y se los llevaban ya fuera a la limpia de Escambray o a cualquier bobería o cualquier misión y los tenían correteando de un lugar a otro. Los sacaban de los centros de los trabajos y los llevaban a hacer maniobras, lo que fuera. Entonces, eso también ayudaba a mantener a las parejas separadas y daba la oportunidad o quitaba la oportunidad de procrear. Y entonces también después creó la JUMAP. Ahí encerró a los varones sin inclinación a amar a una mujer. Esos eran los muchachos que, bueno, estaban los testigos de Jehová y estaban mezclados ahí. Pero cayeron los homosexuales en la JUMAP porque encerraban a los varones sin inclinación de amar a una mujer, pero con el potencial de embarazar a mujeres desesperadas de la época a las que se le envió a trabajar fuera de los hogares, mientras que el Estado se encargaba de adoctrinar a los hijos en las becas que proliferaron entonces por todo el país. Es decir, las mujeres salieron a trabajar a las calles y esas mujeres pues tenían los maridos aquí, allá y acullá. Aquello fue un desbarate moral que hubo en Cuba muy grande. Y recuerden también que como la homosexualidad no era muy aceptada, tampoco lo es ahora, pero bueno, no era muchísimo más rechazada en aquel momento, pues muchos homosexuales se veían a veces en la obligación de pretender y tener pareja. Entonces eso lo evitaron también encerrándolos a ellos. Entonces, pues los muchachos se fueron a las becas, abrieron becas por todas partes y todo el mundo se iba a las becas a estudiar. Las mujeres quedaron solas en las casas y entonces empezaron a ir a los trabajos. Y ese fue un despelote grande que hubo en Cuba en esa época. Los que lo vivieron y la recuerden saben que fue muy beneficioso para los pocos hombres que estaban en la calle en ese momento. Entonces, después de eso, con los años, pues las becas después integran hombres y mujeres. Al principio las becas estaban separadas, los hombres y las mujeres. Pero al mezclarlos de nuevo, les trajo el problema de los embarazos en los estudiantes. Eso lo resolvieron muy fácil con el problema de los abortos que estaban a la orden del día sin tener en cuenta si el padre o la madre estaban de acuerdo y ni siquiera se enteraban a veces, a pesar de que los estudiantes eran menores de edad. Ellos crearon incluso leyes para que una niña de 12 años, si le daba la gana, iba a un médico, se hacía un aborto y los padres ni siquiera se enteraban. Así pasó. Bueno, la producción entonces cayó significativamente porque con esa cantidad de hombres que estaban todos de una manera u otra bloqueados de hacer una vida normal, pues la producción cayó significativamente
porque el hombre que no había muerto estaba preso o estaba formando parte del ejército o estaba en la milicia o estaba en la marina, que se multiplicaron. Recuerdo las flotas pesqueras, se multiplicaron y entonces los hombres salían al mar 3, 4 meses a pescar. Se creó la flota del Golfo, inventos todos para separar a los hombres de sus hogares. Entonces, se mantenía en una constante masacre a la población masculina cubana por años sin que nadie lo notara o hubiera un escándalo internacional a causa de ese genocidio. Así pues se continuó exportando entonces médicos, maestros, se hicieron masivas y ocasionales salidas del país donde se le daba más facilidades al hombre que a la mujer o a la familia completa, con la doble intención de anular primero al hombre macho y también después al opositor político. El aborto era aprobado y aplaudido por el sistema que había creado una máquina asesina sin repercusiones internacionales, porque era muy silenciosa. Después descubrieron que dejando morir a los enfermos también ayudaban a reducir a la población. Y entonces así pues dejaron de invertir en la medicina y en los medicamentos. Y así hoy, como ayer, pues mueren no solo hombres de edad de procrear, sino mueren niños y mueren ancianos, no solo por ser un número a reducir a toda costa, pero últimamente el blanco son los ancianos, porque no son productivos, consumen tiempo del hábil para producir y consumen también dinero del sistema de salud. Entonces hoy en día es casi imposible obtener dentro de Cuba medicamentos que combatan la degeneración del cuerpo. No hay medicamentos ninguno, pero el medicamento que ayude a combatir la degeneración del cuerpo provocada por la edad o por las enfermedades infantiles mortales, pues ya no existe tampoco. El genocidio del pueblo cubano siempre ha estado frente a los ojos del mundo, pero los dictadores han buscado, ambiciosos, que se les haya cubierto sus desmanes. Hoy ya no es así. Hay pocos que se atreven, porque el ataque al exilio ha sido persistente y sin miedo. El miedo siempre tuvo al cubano dentro de Cuba y eso también se ha ido acabando. Y en estos días, después del anuncio y el reconocimiento de la dictadura, de la quiebra total y absoluta del país y del sistema, pues están surgiendo los primeros atrevidos a luchar de frente. Y ya incluso anoche y hoy por la mañana, hoy domingo en la mañana temprano me levanté y me puse a ver televisión y empecé a ver videos de ciudadanos declarando su guerra de inconformidad hasta la revelación, es decir, revelación de rebelarse. Ahí vi algunos videos de gente abiertamente diciendo: vengan, aquí estoy, el que venga a cogerme le voy a arrancar un brazo o la cabeza con un machete, aquí estoy en mi casa preparado. Esto es sedición. Búsquenlo en YouTube, están los videos ahí, salieron, yo los vi anoche y había algunos por la mañana. Entonces ya están empezando a explotar, sin que haya comenzado el desastre, porque el desastre realmente empieza mañana. Pero bueno, la dictadura fue abandonada no solo por sus seguidores o por los comunistas, porque hasta los comunistas se van de Cuba allá. Aquí te encuentras comunistas en Miami que no son espías, están aquí porque realmente no aguantaban el sistema, pero no dejan de ser comunistas. Entonces la dictadura fue abandonada por ellos, que eran los fieles seguidores, los convencidos del alma, y también pues fue abandonada poco a poco por los posibles sustitutos de la pródiga ayuda que le daban los rusos. Es decir, había países que empezaron a sustituir a la ayuda que después los rusos no podían dar al terminar la Unión Soviética, y los rusos no pueden hacer nada porque ahora tienen las manos llenas con los ucranianos. Entonces Ortega de Venezuela ha mostrado simpatía a los dictadores, pero sin ir muy lejos, ya que él mantiene una dictadura, pero con capitalismo. Entonces, como no es el dueño de los medios de producción ni de la economía del país, no puede ayudarlos como él quisiera. Así que Ortega realmente, Ortega ha cogido de Cuba, pero no les ha dado nada nunca. De Venezuela, pues Venezuela muestra simpatía y muestra apoyo a los dictadores, pero sin ir muy lejos, ya que también Venezuela mantiene una dictadura con un poco de capitalismo y no cuenta con recursos ni dinero para regalar. Además de eso, recuerden que él tiene un pacto, Maduro pactó con Biden para sobrevivir, y también le ha dado la espalda directamente a los dictadores de Cuba. Entonces tampoco cuentan con recursos.
ni dinero para regalar. Lula da Silva, que era una esperanza también, que ganó las elecciones, pues está gobernando con miedo y se ha alejado de la subversión internacional. Bueno, lo de Maduro ya se lo mencioné. Con Vietnam absolutamente no pueden contar. Vietnam es un país con una dictadura, pero con un sistema capitalista implantado, y ha desarrollado un poco a Vietnam también. Vietnam no le regala nada a Cuba tampoco. Un poquito de simpatía, dio un barco de arroz hace poco, cosas así. Entonces, lo último que nos queda es el zorro de México, el López Obrador, que no ha pasado de la retórica. Él sigue hablando que Cuba, pero no les da nada tampoco, y se negó a seguir regalando el petróleo a los Castro. Lo último que pasó fue que el último barco le dijeron: no solo no les vamos a dar más petróleo, es que para darles más tienen que pagarnos lo que les dimos antes. Y ahí se acabó la fiesta. Entonces se acabó el vivir de los países a los que nunca se les ha pagado. Digo, los países capitalistas que les dieron préstamos, nadie les da crédito, nadie les presta un centavo, no han pagado nada, los están llevando a corte, pierden en las cortes cuando le entran a cobrar, no tienen con qué pagar esas deudas. Entonces se negó, ya no se les regala petróleo a los Castro, ya no se les regala dinero a los Castro. Algunas donaciones de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y eso son los únicos que se mantienen colaborando con la dictadura. Entonces se acabó el vivir de los países a los que nunca se les ha pagado, y su último intento con los 77 y China fracasó también, porque ahí lo que habían era países pobres también pidiendo dinero. Entonces, ¿qué les queda al cubano en el exilio? Que contribuyó, eso es lo que le queda. El cubano en el exilio contribuyó siempre, desde el principio que empezaron a salir ya después de los 80, empezó a contribuir con un turismo carísimo y con el envío de remesas a las familias. Entonces, ¿por qué se cayó esto? Bueno, pues abrieron un hueco de salida del país carísimo, que solo se podía ir al que pudiera reunir $10,000, ya fuera por Venezuela o dándole la vuelta al mundo, y así empezó a salir la gente, pero se fueron los que tenían algunos medios que vender dentro del país que les produjera ese dinero, o los que tenían los familiares que le pudieran prestar o regalar el dinero para hacer ese viaje. ¿Qué pasa? Que se fueron de Cuba entonces las personas que eran receptoras de la remesa. Todos esos que tenían familiares que le mandaban dinero, pues le mandaron el pasaje, se fueron y se acabó. Entonces se acabó la razón de mandar dinero a Cuba en su mayoría. Pues ¿qué pasó entonces? Que la crisis se hizo extrema porque se les acabó también el dinero que mandaban los cubanos. Entonces se han ido como 500,000 de personas en estas fiestas, que eran los que recibieron la remesa y las visitas de los turistas cubanos. Entonces, no solo de Estados Unidos, sino de Europa también. Bueno, pues bien, ya no queda en Cuba a quién mandar remesa o a quién visitar, por lo que las aerolíneas entonces suspendieron los vuelos recientemente y las remesas cayeron a su punto más bajo en los últimos años, porque ahora el que llegue tiene trabas migratorias para ubicarse. ¿Sí? Saben ustedes el problema este de la 225A y cosas así, que se le dificulta al que viene de Cuba ahora establecerse, empezar a trabajar, tener sus ahorros y entonces empezar a mandar para Cuba. Las MIPYME surgieron como un último recurso, el último invento de ellos. Empezaron a cocinarlo hace unos años atrás, no engañan a nadie, no son una cantidad significativa, surgieron como último recurso, ya que ayer, el día de ayer, el sábado, dejó de fluir el petróleo mexicano a Cuba. Y un golpe más grande aún, el 30 también tenían que pagarse la renta de las plantas turcas que estaban colocadas en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba, y las fragatas o los barcos enormes, esos que eran plantas creadoras o generadoras de electricidad, también se fueron de la isla. Así que se les acabó no solo el petróleo, sino que se les acabaron las productoras de energía eléctrica. Entonces se han reducido a un punto donde ya ni siquiera reduciendo la población de Cuba a la mitad, las plantas eléctricas de Cuba son capaces de generar energía para esa mitad de la isla. Así que que se supone que según ellos, pues no va a haber apagones. Se acabaron los apagones. Ahora hay alumbrones, y los alumbrones van a ser esporádicos y van a durar 4 horas al día. Es decir, ese es el tiempo en que van a tener electricidad los cubanos. Llegó todo el desastre en un día, y tal como ocurrió en la historia, llega una segunda crisis de octubre. Entonces ahora viene octubre y ahora viene la segunda crisis, pero ahora no es de guerra, ahora no es como la crisis de octubre del 61, ahora la crisis es de necesidad.
de escasez, de hambre y de miseria para el pueblo cubano. Entonces, todo llegó junto. Lo único que les queda para negociar son los 1000 presos políticos, o los 1000 y tantos, 1043 o algo así, que les quedan y los tienen de rehenes. Y los van a lanzar a la mesa, primeramente porque ellos no quieren sostener a esos hombres, no los quieren mantener, no los quieren soltar dentro de Cuba tampoco, no les conviene. Ya les digo que eso va contra sus planes de población y son más gente a sostenerse, no tienen comida para todo. Entonces ellos tienen que sacar a esa gente al exterior y sacarle ganancia, es decir, los solté al exterior, pero además gané algo al soltarlo. Eso, el plan seguramente es lograr, con la colaboración del exilio y este plan turbio de las MIPYMES, pues entregarlos a cambio de que estos colaboradores de aquí que participen en esa negociación sean héroes entonces. Y no podamos decirle traidores porque lograron la libertad de los 1000 presos. Es tentador, ¿verdad? Es tentador convertirse en traidores para lograr la libertad de los presos. Es tentador, pero hay muy corta lista de ellos. No cae mucha gente en esa tentación. Los más, perdón, junto a los cubanos pudientes, siguen esperando para invertir en una Cuba libre. Por el momento nada más les digo, los traidores y oportunistas están vestidos y listos para la fiesta, pero no creo que se les vaya a dar tampoco el golpe. Saldrán los presos si quedan satisfechos en los pactos los tiranos, pero solo van a engañar a los tontos y a los ingenuos. Los presos se liberan y tal como pasó con el último grupo de los 75, no sé si lo recuerdan ustedes, el grupito ese que salen derrotados, esos presos, salen calladitos como la mayoría de los 75 que viajaron a España, que muy pocos siguieron en la lucha. Doble victoria para la dictadura. Esta vez no va a ser así, porque estamos atentos a la poca imaginación que tiene la dictadura, que siempre repite la fórmula en vez de el negocio que quieren hacer con nosotros, con el exilio. Y somos los únicos que nunca nos hemos dejado engañar. Definitivamente, la oportunidad de librarnos de los tiranos nunca estaba más cerca. Y ha sido más posible, o nunca ha sido más posible que hoy. El exilio no está preparado, porque en realidad, con todo lo que ha pasado, yo, y esa es mi opinión, y me limpio, como dice Manuel Milanés, es mi opinión. Mi opinión es que no estamos preparados, que nunca lo hemos estado, que hemos tratado de hacer cosas y cosas, y hemos tratado de repetir la misma fórmula, y tampoco hemos hecho algo serio, que, bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante, no voy a adelantarme. No sé cómo lo voy a meter, pero lo voy a meter en la directa. El exilio, como ya dije, no está preparado ahora. Realmente no estamos preparados ahora para si de pronto en la isla, con las condiciones que hay, y las cosas quieran cambiar en un día y la gente se decida, nosotros no tenemos cómo apoyarlo. No va a pasar lo mismo que la relación de hace unos años atrás, del día 11, que no estábamos preparados y no pudimos hacer nada. Y ahora nos va a pasar lo mismo. Si algo ocurre mañana pasado, no estamos preparados. Eso sí, estamos trabajando en estar listos. Y creo que somos los únicos, el CPGA, que estamos trabajando en estar listos. La organización ha avanzado muy lentamente. El Consejo para la Guerra Anticomunista está escasa de recursos. Entonces, por la escasez de recursos, es que no hemos podido obtener las cosas materiales que necesitamos para lograr avanzar. Nunca como ahora hay cierta apatía para la colaboración a la libertad de la isla. La única organización que se ha formado con una esperanza es la nuestra, el Consejo para la Guerra Anticomunista. Pero escasa de recursos, la organización ha avanzado muy lentamente en su preparación. Los hombres están listos y entrenados para las funciones que se espera que puedan ejecutar, pero la preparación técnica está incompleta y los recursos escasean. Gracias a los bonos que se expidieron a partir del 4 de julio fue que se avanzó en algo. Los que recibieron los bonos, lo anuncio después. La persona que se comunicó con Manuel, que no había recibido los bonos, pues yo chequeé, los bonos se le enviaron hace mucho tiempo, debía haberlos recibido, yo les preparé, eran 4 bonos de $100 y se los empaqueté y se los eché ayer al correo. No sé si Reinaldo Leiva, o no quiero decir el nombre completo, pero bueno,
creo que esa es la persona, están en camino. Entonces, si no le llegan de nuevo, vuelva a llamar, hay algún problema con la dirección entonces, que debí chequearla antes de mandarlo. Así que bueno, volvemos a lo mismo. ¿En qué me quedé? Uy. Bueno, vamos a ver cómo lo tomo aquí. Bueno, pues yo hablaba de lo que se vendió el 4 de julio, los bonos que se vendieron el 4 de julio, nada más que lo hicimos ese día, lo que se vendió ese día y ya, y después, pues mucha gente, sin nosotros ni siquiera anunciarlo, pues empezaron a llamar a Manuel y obtuvieron bonos a través de Manuel. Él me pasó los datos y yo preparé los bonos y se le mandaron. Pero no se ha insistido mucho, tuvimos la colaboración del movimiento de septiembre, que cogió un poco de bonos y tiene algunos otros, no sé qué ha pasado con eso. Eso es todo lo que se ha hecho con los bonos. Y por supuesto, el dinero inmediatamente se invirtió, y los que colaboraron con los bonos deben saber que en el sobre que se les envió se les dio una pista de en qué se invirtió el dinero ese. Entonces ya saben, así es como va. Entonces, bueno, pues ya les dije, Reinaldo Mora, esa es la persona que debe estar esperando los bonos que le van a llegar. Nosotros no tenemos explicación de por qué no le llegó, ahora se los estoy mandando nuevamente. Y entonces le pedimos a todo el que no haya recibido su bono que nos llame, pero la dirigencia del CPGA es la culpable realmente que no estemos más avanzados en la preparación para el apoyo y la intención del cambio en la isla. La culpa es nuestra. Nosotros no nos hemos concentrado en lograr más fondos, y las reuniones con los posibles grandes donadores se han postergado. Por eso es que no se ha hecho una prioridad. Si hubiéramos hecho una prioridad, nosotros tenemos grupos de gente que están listas para reunirse con nosotros y son donadores serios. No queremos tampoco mostrar nuestra desesperación por tener grandes cantidades de dinero, pero ya nos han comunicado que están disponibles y están en la mano nuestra. Y necesitamos de urgencia hacer inversiones, pero hay otras cosas que requieren también entrenamientos con equipos y cosas así que toman un poquito de tiempo. Así que realmente, si hay una rebelión mañana en La Habana, o en Cienfuegos, en Pinar del Río, o en Cárdenas, como se corrió la bola antier, no estamos listos. Y tenemos que prepararnos. Yo estoy invitando a los miembros del Consejo para la Guerra. Ya les dije que necesitamos también gente que nos apoye. Estamos prácticamente solos. Digo, la dirigencia. Miembros, pues hay cientos de miembros, y le estamos pidiendo también a esos que den un paso adelante si quieren colaborar y trabajar un poquito más estrecho con nosotros. Nosotros, ya les dije, somos los responsables del atraso, y el costo que se está pagando por ese atraso es el sufrimiento en vidas, del pueblo cubano que está allí. Esos que quedan en la isla, que no van a tener ningún tipo de ayuda, que otros que recibieron antes, y los recursos de la tierra donde viven, que están exhaustos, es decir, tampoco pueden vivir de su tierra. Entonces la isla no produce para su escatimada población, y la dictadura ni siquiera tiene el dinero para pagar por las importaciones necesarias de medicinas y alimentos para sostener a la población. Entonces, con ansias luchamos para que este tiempo llegara, y ya llegó. El comunismo está en quiebra total y sus amigos dadivosos ya no regalan nada. Yo no quiero poner presión a nadie, ya que el patriota no requiere presión, pero sí recordarles que nuestro compromiso personal a los miembros del CPGA, de que hoy hacen más falta que nunca, que nuestros hermanos de la isla requieren nuestro aliento y nuestro apoyo material para los tiempos que ya llegan. No me interpreten mal con lo del apoyo material. Quiero decir y hablo de la preparación necesaria para derrocar a la dictadura y mandarlos lejos, y no mandar dinero para que sobrevivan, porque estaríamos así condenados entonces a mantener a los cubanos de por vida. Y de eso pues yo he sido uno de los que siempre me he opuesto. Pero esto significa también que el apoyo de la dictadura, con el efecto negativo que el espíritu de rebeldía tenemos, pues estaría callado. Y entonces suplimos las cosas materiales que los comunistas fallen de proveer a ese pueblo que ahora está también completamente apagado. Las familias que difícilmente proveen ahora es mayor. Las escuelas con estudiantes internos han sido enviados a sus casas. Si todos los estudianticos son en Cuba que estaban en una escuelita aquí o allá, estudiando aquí en La Habana, donde sea, o en la universidad, se han mandado a sus casas. Así que ya ellos no tienen que gastar en escuela o en internado o en transporte. No tienen carburante
que ya hoy el carburante dejó de fluir. Los trabajos cierran y reducen sus plantillas, ya que no va a haber a partir de hoy transporte o energía. No va a haber energía eléctrica para funcionar. Sin petróleo el transporte privado se apaga para el ciudadano y prevalece solamente para los poquitos turistas que vayan. No sé cómo van a hacer con las escuelas sin electricidad, que les va a faltar por lo menos 20 horas al día, las universidades o los hospitales dedicados a atender a la población, o el transporte agrícola para las ciudades, es decir, la alimentación que va de los campos a la ciudad o de los puertos a las ciudades. No sé si tendrán plantas eléctricas los organismos del poder, digo el partido y esas cosas, que tengan una plantica para poder funcionar. Y tendrán gasolina para circular los dirigentes de esos barrigones por las calles de La Habana o por las calles de cualquier ciudad, en los autos, en los yates. Bueno, no sé. Pero los pesqueros no van a poder salir del puerto a pescar porque no hay combustible. Entonces el Estado garantiza malamente 3 libras de azúcar y 3 de arroz. Se acaban las cosas de la libreta. 3 libras de arroz y 3 libras de azúcar por persona al mes. Y aún eso sin dar garantías. La leche no la recibió nadie, ni niños ni ancianos. Se acabó la leche. La poca que se produzca en Cuba, con las pocas vacas que hay, pues será para que tenga su vaca, o sea dirigente, o que se invente algo. El cubano de a pie que consiga algo va a ser con mucho dinero o robando, y sin duda eso va a traer estallido social invariablemente. Posiblemente haya, qué sé yo, más de uno, no sé, van a comenzar tímidamente la gente que se rebele y van a ir en aumento. De la misma manera, la respuesta represiva va a ir en aumento también. Ahora no quiero ser atrevido y avanzar los planes del CPGA, que andan medio en pañales, aunque ya los hombres están listos. Esperamos a ver qué nos trae el futuro cercano. Yo tenía otros temas que tratar hoy, pero me alargué mucho, más de lo que yo pensaba. Así que esperen muy pronto oír un poco más de mí, porque se me quedaron temas aquí, pero ya no quiero continuar. Comente usted en el video, escriba lo que sea ahí, de qué quiere que hable próximamente, aunque ya le digo, tengo una variedad de temas tremendos, pero ya llevo casi un mes, un mes hace ya que hice la última transmisión. Así que comenten el video, exprese sus ideas que quizás sirvan de guía, y así podemos orientarnos nosotros en saber o tener en cuenta sus sugerencias para ver qué pasos tomamos. De todas formas, no estamos sin plan, tenemos un plan, creemos que el plan es efectivo, nos faltan cuestiones técnicas para completarlo. Así que un abrazo a todos por el día de hoy y que pasen un feliz domingo. Eso es todo. Gracias.